Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente increíble. Yo soy, y como siempre, estoy emocionadísima de tenerlos aquí. Hoy nos sumergiremos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense para el drama, porque vamos a hablar de Mert y Afra. ¿Escucharon bien? Parece que las cosas no están del todo bien en el parauso, y hay rumores de una pelea que sinceramente no te puedes perder. Antes de que nos lancemos de cabeza al salseo, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQ, o si simplemente todavía no lo han hecho, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de chismes jugosos y noticias de sus celebridades favoritas. Prometo que no se arrepentirán. Ahora vamos a lo que nos truje. Como saben, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarau Parra-Foilu se han convertido en una de las parejas muy queridas y comentadas del mundo del espectáculo, especialmente después copyright de su explosiva química en la serie Yalu con Dieres y San. Su romance en la pantalla traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, confirmando lo que muchos fanáticos sospechaban, el amor era real. Desde entonces hemos sido testigos de sus viajes juntos, sus mensajes cariu más menos osos en redes sociales, y todas esas más menos cositas que hacen que una pareja sea adorable. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y al parecer, detrás de las sonrisas y los likes, podrá haber una tormenta gestuándose. Los rumores comenzaron a circular hace unos días, cuando algunos observadores atentos notaron una más menos a falta de interacción superíndice 3N entre Mert y Afra en redes sociales. Normalmente son muy activos dándose me gusta y comentando las publicaciones del otro. Pero de repente silencio total. ¿Coincidencia? No lo creo. El algoritmo de Instagram debe estar sufriendo. ¿O será que alguien bloqueó a alguien? Los misterios del siglo XXI, mis amores. Pero eso no es todo. Algunos testigos afirman haberlos visto en un restaurante de Estambul hace unos días, y la atmu superíndice 3 esfera, según ellos, era muy froa que un iceberg. No hubo contacto visual ni risas, ni las típicas muestras de afecto que solíamos ver. De hecho aseguran que estuvieron discutiendo en voz baja, y que Afra parecía visiblemente molesta. Imagínense la escena. Velas encendidas, comida deliciosa, pero un ambiente tenso que se podía cortar con un cuchillo. Drama, drama y más drama. Por supuesto podríamos estar hablando de una simple discusión superíndice 3N de pareja, algo normal en cualquier relación superíndice 3N. Todos tenemos nuestros altibajos, ¿verdad? Pero lo que realmente ha encendido las alarmas es el hecho de que ambos han sido vistos por separado en eventos sociales en los últimos días. ¿Recuerdan la premiere de la nueva película de? Pues bien, Afra llegó superíndice 3 sola, y aunque luciendo espectacular, se notaba un poco distante. Mert, por su parte, fue visto en una fiesta organizada por. Y según las fuentes, estuvo coqueteando con otras chicas. ¡Oh, Dios mío! La que se ha liado, pollito. Ahora bien, vamos a analizar un poco a fondo lo que podría estar pasando. Una de las teorías populares entre los fanáticos es que la presión superíndice 3N medio, tica podría estar afectando a la relación superíndice 3N. Como saben, Mert y Afra son constantemente acosados por los paparazzi, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. Esto sin duda puede ser extenuante y poner a prueba cualquier pareja. Imaginen no poder ir a comprar el pan sin que te saquen fotos. ¡Qué agobio! Pobrecitos. Otra teoría apunta a posibles diferencias en sus carreras profesionales. Ambos son actores muy exitosos, y es posible que tengan diferentes prioridades o proyectos que los tu copyright N distanciando. Recordemos que Afra ha estado trabajando en, mientras que Mert estuvo involucrado en. La falta de tiempo para pasar juntos podría estar pasando factura. Las agendas apretadas son la perdición de cualquier romance. A ver si encuentran un huequito para una escapada romántica. Pero aquí viene lo jugoso, hay rumores de que una tercera persona podría estar involucrada. Su copyright es un cliché copyright, pero en el mundo del espectáculo todo es posible.
Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado fotos de Mert en actitud cariu más menos osa con una joven actriz durante la fiesta de. La identidad de la chica AUN no ha sido confirmada, pero las redes sociales ya están echando humo. Oh, la. Aquí hay tomate. Las lenguas viperinas no descansan. ¿Será una amiga? ¿Una compañera de trabajo? ¿O algo más, pecaminoso? Por supuesto, debemos tomar toda esta información superíndice 3N con pinzas. No hay nada confirmado, y podrá tratarse simplemente de rumores infundados. Sin embargo, la cantidad de más menos sales que apuntan a una posible crisis entre Mert y Afra es bastante preocupante. Demasiado ruido para ser solo una mosca. Aquí huele a chamusquina. Además de considerar el contexto de la industria del entretenimiento. Las relaciones entre celebridades son notoriamente frágiles, y están constantemente sometidas a presiones externas. La fama, el dinero, los compromisos profesionales, la competencia, todos estos factores pueden influir negativamente en una relación superíndice 3N. Es como un campo de minas. Una mala pisada y explota todo. Pero, ¿qué copyright dicen los expertos en lenguaje corporal? Pues bien, algunos analistas han revisado entrevistas recientes de Mert y Afra, y han detectado más menos sales de tensión superíndice 3N y distanciamiento. Por ejemplo, han notado que ya no se miran a los ojos con la misma intensidad, y que sus sonrisas parecen forzadas. También copyright N han observado que evitan tocarse durante las entrevistas, algo que antes era muy común, el lenguaje corporal lo dice todo. Los ojos son el espejo del alma, mis amores. Y parece que en este caso, reflejan turbulencias. Pero esperen. Hay más detalles que añadir a esta telenovela. Fuentes cercanas a la pareja, que por supuesto prefieren permanecer en el anonimato, han revelado que la última discusión en el restaurante fue, digamos, acalorada. Aparentemente el tema central fue la constante atención que Mert recibe por parte de otras mujeres, algo que Afra encuentra, por decirlo suavemente, exasperante. Imaginen a Afra con su elegancia innata, intentando mantener la compostura mientras lidia con los halagos constantes que recibe su chico. Una situación para poner a prueba la paciencia de cualquiera. Además, se rumorea que Afra ha expresado su frustración por la falta de apoyo de Mert en ciertos proyectos personales. Al parecer, ella siente que él está más enfocado en su propia carrera y no le brinda el respaldo que necesita. Hay la importancia del apoyo mutuo en una relación. Sin él, todo se tambalea. Y no olvidemos el papel de las redes sociales en todo esto. Como ya mencionamos, la falta de interacción entre Mert y Afra ha levantado sospechas. Pero lo que es aún más revelador son los mensajes crípticos que ambos han estado publicando en sus cuentas de Instagram. Frases sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y la necesidad de alejarse de las energías negativas. Mensajes que parecen dirigidos el uno al otro. Una guerra fría en el ciberespacio. Un drama 2.0. Pero no todo está perdido, mis amores. También hay quienes creen que esta crisis podría ser una oportunidad para que Mert y Afra fortalezcan su relación. Si logran superar estos obstáculos y aprender a comunicarse de manera efectiva, podrían salir aún más unidos. El amor verdadero puede superar cualquier adversidad. La esperanza es lo último que se pierde. Además, recordemos que Mert y Afra son jóvenes y están aprendiendo a navegar por las turbulentas aguas de la fama y el amor. Es normal cometer errores y enfrentar desafíos. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. La juventud es una etapa de aprendizaje constante. A veces se gana, a veces se pierde. En cuanto a la posible tercera persona involucrada, es importante recordar que los rumores son solo rumores. Hasta que no haya pruebas concretas, no podemos sacar conclusiones precipitadas. No crucifiquemos a nadie antes de tiempo. La presunción de inocencia es fundamental. Sin embargo, la presencia de esta tercera persona ha generado un debate apasionado entre los fans. Algunos están convencidos de que Mert es incapaz de ser infiel, mientras que otros creen que todo es posible en el mundo del espectáculo. La fe de los fans está a prueba. La confianza es un valor preciado. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Mert y Afra realmente se están peleando? ¿O se trata simplemente de una fase difícil que superaron juntos?
¿Creen que la presión superíndice 3N medio tica es la culpable de todo esto? ¿O hay algo muy ese de truc ese de la historia? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Quiero saber Q copyright piensan. Quiero saber si son almohadilla team Mert o almohadilla team Afra. O si son almohadilla team Esperanza y creen en el amor verdadero. Y hablando de comentarios, otra cosa que he notado es que los fanáticos están divididos. Algunos siguen apoyando incondicionalmente a la pareja, y creen que los rumores son falsos. Otros, en cambio, están muy preocupados y temen lo peor. Incluso hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing para generar ese expectación superíndice 3N en torno a la serie Yalu con Dieres y San. Imagínense. El mundo del espectáculo es capaz de todo. Hasta de fingir una ruptura para subir el rating. Personalmente espero que todo esto sea un malentendido, y que Mert y Afra puedan solucionar sus diferencias. Me encantan como pareja, y me entristecerá mucho verlos separados. Creo que tienen una química increíble, y que se complementan muy bien. Además de eso, son dos personas muy talentosas y con mucho futuro por delante. Son una pareja icónica. Una pareja que nos ha robado el corazón. Pero como dice el refrán, el tiempo dirá. Tendremos que esperar para ver CU superíndice 3 mo se desarrolla esta historia. Mientras tanto, estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendré copyright informados de todo lo que suceda. Seremos sus corresponsales de guerra amorosa. Estaremos en primera línea para traerles la última hora. Y hablando de novedades, es tu copyright atentos a mis superíndice 3 vídeos, porque tengo preparado mucho contenido interesante para ustedes. Vamos a hablar de las últimas tendencias de moda, de los secretos de belleza de las celebridades, y de los chismes muy jugosos del mundo del espectáculo. No se lo pueden perder. Mi canal es su fuente número 1 de entretenimiento y salseo. Así que en resumen, hemos explorado los rumores de una posible pelea entre Mert y Afra, analizando las más menos sales, las teorías y las opiniones de los fanáticos. Hemos hablado de la presión superíndice 3N medio tica, de las diferencias profesionales y de la posible existencia de una tercera persona. Hemos dejado claro que nada estuvo confirmado, pero que la situación superíndice 3N es preocupante. Hemos diseccionado el drama como si fuéramos cirujanos del corazón. En fin, queridísimos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Gracias por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios y por su buena onda. Son los mejores. Son mi familia virtual. Los amo con todo mi corazón. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios aquí abajo con su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Mert y Afra superarán esta crisis? ¿Qué copyright consejo les darán? Quiero leerlos. Quiero saber sus predicciones. Quiero saber si creen en los finales felices. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que activar la campanita es importante para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Compartan el salseo. Suscríbanse para no perderse nada. Activen la campanita para estar al día de todas las novedades. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, del amor es como un reality show. Nunca sabes qué va a pasar. Pero siempre hay drama. Besitos.